Hola, buenas tardes. Muchas gracias por asistir al ciclo de conferencias Paradigmas Arquitectónicos para una nueva era que organizamos desde la Regenta. Como saben, durante los años el Centro de Arte de la Regenta programa con carácter temático algunas de sus actividades, ¿no? Y este año lo dedicamos al mundo de la arquitectura y el urbanismo. De hecho, en marzo programamos un ciclo de documentales relacionados con las pioneras de la arquitectura y ahora pues planteamos este ciclo de conferencias que tendrá dos partes. Una con 3 conferencias de ahora a julio, y en septiembre volveremos con un segundo bloque. Nuestra intención para plantear este ciclo de conferencias era porque desde hace unos años se percibe que la arquitectura va cambiando sus modelos, sus formas de hacer, ¿no? En este sentido, vemos que la arquitectura va abandonando desde hace un tiempo los grandes proyectos, los proyectos donde la infraestructura es el centro de la acción, y se va dirigiendo ese centro ahora a las relaciones personales y la relación de las personas y de la comunidad con la naturaleza, ¿no? En este sentido nos parecía muy pertinente invitar a Visna Studios, que hoy nos acompañan y que inauguran este ciclo, conformado por Rocío García y por Pedro Torres, y que plantearán una conferencia que lleva por título, lo ven ahí, Contextos, Aclimataciones y Texturas. Visna Studios es un estudio de arquitectura con proyectos de carácter privado que están planteando y que llevan a cabo en estos días, como la Casa Oz y la Casa Ja. Y además son conocidos últimamente, en los últimos meses, por haber sido nominados para el premio Mies van der Rohe de arquitectura, y que con el proyecto Teleclub, que seguramente nos introducirán y nos comentarán también a través de ese proyecto cuáles son sus concepciones en este nuevo tiempo que nos toca asistir, y que refuerza esos itinerarios que la arquitectura comenzó o que estaba llevando, como les decía, desde hace unos años. Creo que la pandemia ha fomentado mucho más esta tendencia, y ahora de hecho está de moda la idea de los cuidados, y eso también va impregnando en las maneras de concebir la arquitectura y el urbanismo en nuestros días. Así que nada, agradecerles a ustedes su presencia, a la gente que nos está viendo por streaming, y por supuesto a Pedro y a Rocío por aceptar nuestra invitación. Cuando quieran pueden volver, ¿vale? Bueno, muchas gracias Alejandro por la presentación y también muchas gracias por invitarnos a este ciclo de conferencias, que estamos muy contentos de estar aquí y poder contaros un poco pues, nuestra forma de abordar los proyectos y nuestras inquietudes. Vamos a contar un poco nuestra trayectoria, de cómo hemos llegado hasta el proyecto del Teleclub con colchones térmicos que está nominado, y un poco, bueno, cuáles son nuestras referencias y cómo trabajamos a través de proyectos e investigaciones. Para situaros un poco, para los que no nos conocéis, ambos somos arquitectos por la ECHAM, que es la Escuela de Arquitectura de Madrid, o sea, del 2013 y el 2014, y también cada uno tuvimos la oportunidad de trabajar en el extranjero. Pedro estudió en Nueva York y también trabajó allí, y yo estudié en Nantes, en la escuela construida por la Catón y Basal. Y bueno, tras el Erasmus pues también seguimos relacionados con la escuela con becas de investigación, y tras terminar pues, y trabajar un poco en algunos estudios, decidimos que queríamos conocer pues, otros contextos, irnos a otros países, y conseguimos también una beca para ir a trabajar a Paraguay, al Gabinete de Arquitectura de Solano Benítez, y después a Bélgica. Y bueno, entre estas épocas, pues paralelamente íbamos presentándonos a concursos, y podemos decir que el estudio
empieza cuando ganamos el primer concurso. Contextos, aclimataciones, texturas son los campos de interés que tenemos ahora mismo y son más importantes en nuestro proceso de trabajo. Primero los contextos, porque es nuestra manera de trabajar, que lo tenemos muy en cuenta, tanto el contexto social, el cultural, económico, constructivo y climático, al que intentamos adaptarnos y actualizarlo, pero sin perder de vista desde dónde actuamos y con qué medios. El haber vivido en diferentes ciudades, estudiar en Madrid, somos cada uno de una parte del país y entonces eso pues nos ha hecho un poco ver que aunque haya muchas cosas en común en todos los lugares, tienen sus particularidades y que con esa visión externa pues siempre se puede aprender mucho. Y que trabajar en contextos desconocidos nos lleva a realizar un esfuerzo por investigar y tratar de entenderlos. Bueno, hemos traído brevemente como unos libros o estudios de otros arquitectos que nos sugieren y nos siguen para el entendimiento, pues, en este caso del contexto, en el que el primer libro es de Federico Soriano, arquitecto, que con el libro llamado Encoger, que es una investigación que él lleva a cabo, que aplica a la arquitectura las teorías económicas relativas al encogimiento, con construir menos o construir con menos, que podrían ser como un principio de sostenibilidad. El segundo libro es de Eduardo Arroyo, Créate, en el que él cuenta su manera de generar la arquitectura a través del análisis del contexto y cómo genera sus propios procesos a través de esa información para proyectar. Y el tercer libro, Muerte y vida de las grandes ciudades americanas, es un libro de Jane Jacobs, por el entendimiento que tiene de la ciudad desde los ojos y que analiza el cuidado, las situaciones urbanas. Bueno, aquí, para ir empezando, os vamos a contar un proyecto académico, que en este caso es mi proyecto fin de carrera, un poco como el entendimiento que tenemos nosotros hacia el contexto. Este es un proyecto que se ubica en Tocina de los Rosales, que está en la provincia de Sevilla, en la Vega del Guadalquivir. Es una antigua zona de cultivo de remolacha, y ahí en la Vega, en Tocina, estaba ubicada la azucarera San Fernando, que hoy en día está abandonada. Entonces, la idea era actuar en esa azucarera, y lo que hicimos fue analizar pues los campos, qué cultivo se hacía hoy en día, que era el cultivo de algodón. Había cambiado de remolacha al cultivo de algodón. Y el barrio de Los Rosales creció a medida que crecía la fábrica, convirtiéndose en un elemento muy importante. Si veis, bueno, es que se ve pequeñito, pero se ve como al principio solo estaba la fábrica y luego todo el barrio creció a raíz de los que construyeron como el barrio para los trabajadores. Entonces, teniendo en cuenta estas condiciones, se plantea un proyecto teórico en el que la estrategia de intervenciones en la antigua azucarera, pero queríamos como reactivar la agricultura y la industria de la zona, para a la vez sirva como una nueva vía de especialización y de empleo para que el barrio volviera a atraer a gente. Entonces, plantea la reactivación industrial de la fábrica haciendo uso ahora de la materia prima existente en los campos, que era el algodón, convirtiéndolo en un centro textil. Bueno, el programa invade la antigua fábrica mediante una plataforma intermedia que ayuda a la organización del programa y da estabilidad al edificio. Si veis, son 3 niveles, en el que el nivel de abajo estaría la fabricación, en el segundo la plataforma con toda la infraestructura y arriba estarían pues las aulas y los laboratorios. Bueno, esto sería todas las naves, la agrupación de las naves de forma heterogénea, en la que
se le pone la tecnología necesaria para convertirlo ahora en fábrica textil y producir el algodón que dan los campos. Este sería el nivel 1 de fabricación. El de la plataforma, que es donde se mueve todo el material y que estructura que consolida la estructura de la fábrica, y los espacios cerrados de los laboratorios y las oficinas, que serían los únicos espacios aclimatados de la fábrica y que tienen visión directa con la fabricación. Y bueno, un poco para explicar la sección, también se introducen unas bandas climáticas reforzadas con vegetación para que atraviesan los 3 niveles para contrarrestar un poco el ambiente hostil y la escasa iluminación que tenía la fábrica original, y así pues mejorar los espacios de trabajo. Esta sería la zona de fabricación. Y bueno, y rápidamente pues este sería la estructura con el estado previo, la plataforma, las zonas climáticas y las zonas de oficinas y laboratorios. ¿Veis bien con la luz encendida? No sé, lo pregunto... ¿A que no se ha visto lo que he puesto? No, se veía bien, digo, no sé si... No, tiene bastante resolución, pero... Sí, perfecto. Se veía bien. Ah, vale. El segundo tema, que es este que comentaba Rocío de las aclimataciones, lo entendemos nosotros como el acostumbrarte a un clima o a unas condiciones, ¿no? Normalmente lo que hacemos es que con toda la información del contexto climático, con los requerimientos programáticos y con la disponibilidad de recursos materiales y económicos, armamos una estructura que suele ser sencilla de entender y de mantener. Son como las dos premisas con las que siempre trabajamos. De manera que vamos como inoculando conceptos bioclimáticos al proyecto, pero de una forma como sutil, que nos vaya ayudando a nosotros a tomar decisiones, pero que no acabe siendo como un gran cacharro o unas máquinas muy potentes que se coman el proyecto. Básicamente lo que hacemos es intentar que el proyecto saque como el máximo partido al entorno en el que está. Como veréis en la mayoría de los proyectos, como que el confort térmico es algo fundamental para nosotros. Y incluso cuando no está en las bases del encargo, cuando no nos lo piden, nosotros trabajamos con ello y lo acabamos como defendiendo hasta el final. Con este ejercicio de traer algunos referentes, hemos traído en este tema el primero, que es esta historia medioambiental de la arquitectura, que es un repaso muy interesante que hace Eduardo Prieto por todas las aproximaciones que ha hecho la arquitectura a este mundo. Después, en estos temas termodinámicos hay como dos grandes empujones, como los años 50-60, y ahí aparecen estos dos libros de Olliay y Ginóbili, que ahora os contaré, y luego, a partir de los 2000 hay como un resurgir, en los que el libro de Javier García Germán es muy interesante, el de lo mecánico a lo termodinámico, que lo que viene a decir es lo mecánico, es decir, las estructuras las tenemos dominadas, ya sabemos prácticamente todo lo que se puede hacer. Ahora vamos a pasar a poner el foco en lo termodinámico, que tiene más que ver con esa experiencia de habitar la arquitectura. Y este último, de Ábalos y Sienkiewicz, que es un libro muy reciente, ha salido el último mes, creo, que recoge su obra sobre todo, tiene un decálogo al principio en el que nos vemos completamente reflejados en su manera de abordar la termodinámica como una herramienta de trabajo, pero sin volverse locos con lo que esto genera. Porque la termodinámica es esta rama de la física, pero cuando la aplicamos a la arquitectura, probablemente por una cuestión de escala, hace que esté muy relacionada con la percepción y casi con la fenomenología. Entonces, eso hace que sea difícil de medir, difícil de modelizar y que requiera métodos experimentales en los que la observación de los parámetros es muy importante, ¿no? Parece que sea algo nuevo, pero evidentemente pues se basa, por un lado, en la arquitectura tradicional, la arquitectura vernácula,
Y luego es algo que en los años 50 ya estaba encima de la mesa de los estudios, lo que pasa es que prácticamente no nos lo han contado. O sea, esto es una rejilla climática que hace Le Corbusier con Xenakis para las viviendas de obreros de Chandigarh. O cuando nos lo han contado mal. Es decir, esta es una captura del archivo del MoMA sobre la casa Farnsworth, probablemente la casa más famosa de Mies van der Rohe, que directamente en el propio archivo está al revés. Y es muy importante porque al sur tiene este gran olmo que además últimamente ha muerto el árbol y hace que el confort térmico de la casa esté bastante comprometido. Pero casi que no se entienden la una sin la otra y directamente en el MoMA está al revés. Como os decía, la aparición de Olgiay en el libro es del año 63, pero desde los años 50 él junto con su hermano van armando este libro, que es fundamental porque introduce por un lado la arquitectura bioclimática y por otro el entendimiento local del clima para generar un manual. Y ese manual tiene desde estrategias solares pasivas hasta estrategias de orientación a viento, de orientación solar, empieza a hablar de aislamiento, de ventilaciones cruzadas. Y en el mismo año 63 llega a España y Fernando de Terán en la revista de arquitectura lo traduce y lo introduce prácticamente a la vez que se está generando la información. O sea que no hay excusa de no aplicarlo, digamos. Y luego aparece este otra persona, Giboni, que lo que hace es que reenfoca lo que decía Olgiay hacia, o sea, pone en el centro a la persona, al hombre. Y utiliza estos diagramas psicométricos que vienen del mundo de, bueno, los inventa Carrier, vienen del mundo de la industria, del aire acondicionado, que lo que hacen es delimitan una región en la que jugando con temperatura y humedad se produce confort, que sería la zona gris. Pero lo que hace Giboni por primera vez es introducir estas líneas de colores, que es qué parte podemos cubrir además con arquitectura, con estrategias solares, con estrategias pasivas de arquitectura. Como os decía, Le Corbusier ya en el 35 estaba interesado en estos temas, escribe este libro, La Ville Radieuse, en la que habla incluso con médicos y demás sobre lo bueno que es el soleamiento, la ventilación. Y es curioso que en el año 68, cuando lo reedita, el editor le pone esta nota, que es muy interesante porque dice: señor Corbu, felicidades, usted ha puesto sobre la mesa los problemas de los próximos 40 años hace ya 20 años. Porque el primer libro es del 35, dice, y solo le ha servido para recibir una buena ración de patadas en el trasero. Nadie le hace caso, incluso aparece en el mismo año este libro, que es el de la arquitectura del entorno bien temperado, de Rainer Banham, este crítico de arquitectura británico, que se hace famoso o que sienta las bases de los edificios donde todo el confort se confía a las máquinas. Justo después viene el año 73, la crisis del petróleo, parece que está como el cóctel perfecto para tirar en la dirección que había que hacerlo, pero se siguió confiando el confort a las máquinas. Se pasó rápidamente y sí que hay algunos arquitectos que seguían en esa línea, como es Foster, pero la vincula más como al high-tech. Confía mucho en la tecnología para hacer esto. 20 o 25 años después sigue interesado, porque esta es la sección de ventilación del Swiss Re, el que llaman el pepinillo en Londres, ¿no? A nosotros, sin embargo, pues lo que más nos interesa son estas soluciones más vinculadas al low-tech o a la utilización más audaz de los recursos. Esta choza, porque se llama así el proyecto, es de Lacaton y Basal, que son los que han ganado el Pritzker este año, estos arquitectos franceses. Y tiene por un lado la historia interesante de que Jean-Philippe Basal vivió en Marruecos hasta los 14 años, luego volvió a Francia, le pareció que allí hacía un frío glacial y estuvo 5 años trabajando como cooperante en Níger, que es cuando hace esta vivienda. Lo más interesante es que la casa es doble, tiene un espacio protegido y un espacio abierto. En ese espacio abierto simplemente es una sombra bien ventilada. Con eso es suficiente para generar el confort. Y ya se ve, cuando vuelven a Francia, explica muy bien sus primeros prototipos de viviendas. Incluso la primera vivienda que construyen, que es la Casa La Tapie,
y en el que ellos siempre, una cita muy típica suya, que es: el lujo reside siempre en lo mismo, en la dimensión del espacio. También nos interesa mucho la manera en la que tienen de enseñar sus proyectos, ¿no? Estos diagramas son claves para entenderlo. Y luego, pues, como os ha contado Rocío, la Escuela de Arquitectura de Nantes a nosotros nos influye especialmente por haber vivido estos jardines de invierno y saber que realmente funcionan y que son muy agradables. En ese mismo momento, estudiando en la escuela, es cuando Iñaki Ábalos comienza a abrir como el melón este de la termodinámica. Y en este curso en Harvard empieza a trabajar con el programa y lo va parametrizando hasta llegar, en las dos que se ven arriba a la derecha, es un mismo proyecto con las mismas condiciones programáticas, cómo se tiene que recolocar para optimizarse a la izquierda Barcelona y a la derecha Madrid. Con lo cual ya el clima determina absolutamente todo. Igual que ha hecho Rocío, os queríamos contaros la aclimatación con un proyecto académico, pero que, aunque realmente al ser académico profundiza mucho como en el análisis, en las estrategias, en las herramientas, para nosotros luego ha sido muy importante a posteriori el cómo verlo. Entonces nos parecía importante contároslo. Es una comunidad autosuficiente para 5.000 personas en Aranjuez, al sur de Madrid, situado en la Vega del Tajo, y lo primero que se plantea es como tiene que ser autosuficiente, en qué parte del consumo puede actuar la arquitectura, o sea, qué parte se puede hacer algo. Y se plantea estas pequeñas estrategias, una colección de estrategias que afectan por un lado al consumo, por otro a la producción, por otro a la distribución, para que el ahorro final, que es la parte roja de allí, sea sustancial. Esto se hace mediante, por un lado, una serie de análisis que incluyen también temas de contexto, que no voy a entrar para no cansar mucho y además Rocío ya ha contado algunos. Luego se generan unas estrategias, las que se puede se testean y eso genera un proceso que es el que finalmente genera la ciudad. En cuanto a la situación, pues era importante saber cuáles eran las actividades productivas de la zona, cuáles eran las oportunidades energéticas, cuáles eran los planes de vivienda para ver si estaban bien, si no, si había que fomentarlos. Pero lo más interesante, yo creo, de esta parte es cómo analizamos, por un lado, el lugar, a través de fotos aéreas históricas, de mapas geológicos, geotécnicos, de erosionabilidad del terreno, radiación solar. Se acaba generando, asignándole unos valores numéricos, una cosa que llamamos topografía virtual de idoneidad de usos, que lo que hace es que determina dónde aquellas zonas que son mejores para el cultivo, para respetarlas para el cultivo, aquellas que tienen unos suelos que no tienen arcillas y demás y que son buenas para construir. Y todo esto se va matizando con una serie de atractores y de modificadores para acertar a la hora de generar las viviendas. Por otro lado, hay un análisis muy importante de viento. Por un lado, estamos en un valle, los valles de los ríos suelen tener un funcionamiento más o menos habitual de entender, pero justo aquí se juntan dos valles, el del Jarama y el del Tajo. Entonces se analiza qué sucede aquí en invierno y qué sucede en verano. En invierno tienes un viento norte y en verano tienes a veces norte, con lo cual el análisis es el mismo, pero a veces suroeste, oeste-suroeste. Y se hace a través de análisis de fluidos dinámicos, un poco rudimentarios, porque esto se hace ya como 10 años, pero realmente para lo que sirve es para hacer una estrategia como la de los ciclistas, en lo que se llaman los abanicos. Es decir, el primer ciclista se lleva el golpe del viento y todos los demás se van colocando para intentar ir a resguardo, ¿no? Aquí estáis un poco más habituados a esto, con estos vórtices de von Karman. Pues básicamente se hace eso, es decir, se colocan el primer tramo de vivienda, se protege y es el que se lleva el golpe, abre el viento, cuando el viento se vuelve a cerrar se genera una dislocación que se vuelve a proteger y vuelve a generar otro refugio y así se van fragmentando las piezas sucesivamente. En la estrategia en verano es la contraria, por un lado la de un coche, es decir, que pase el aire y vaya quitando calor, y luego por otro la ir introduciendo, como en estos patios de la Alhambra, la humedad,
Como decíamos antes, humedad y temperatura son las dos piezas clave para entender el confort. Ahí aparecen pues, varios tramos de río, cultivo y demás, que son los que van metiendo humedad. Todo esto se mete en una misma coctelera y se genera la orientación óptima a viento de invierno, viento de verano y radiación solar. Y esto se hace en todos y cada uno de los puntos del solar para terminar determinando dónde es mejor construir y de qué manera. Esta, además, como hemos visto antes con el cálculo de fluidos dinámicos, pues se puede testar y se puede ver si realmente en invierno funciona como queríamos. De hecho, el viento se queda casi que los propios árboles te protegen suficiente. Luego, en verano, ver si realmente se generan esas succiones y que te vayan sacando calor. Y luego ya muy rápido, porque más o menos lo he comentado, el tema de la energía. Se ve dónde se puede ahorrar, se tienen muy en cuenta las condiciones climáticas, la radiación solar, la temperatura. Se estudia también todas las posibles fuentes de energía aplicables en este lugar y se van generando una estrategia global que confía siempre en al menos 2 recursos para no pillarse los dedos. Esto se analiza en las 4 estaciones, en 5 momentos del día, para tener muy claro qué energía hay disponible, cómo se produce, cuál es el consumo y determinar si realmente estamos en ese momento cargando baterías o gastando batería y cuánta batería nos queda de todo el año. Todas estas estrategias se procesan se juntan en un proceso que parte de esa topografía que comentábamos, introduce temas de densidad y acaba generando, como estos diagramas de Hugh Ferris de la normativa de Nueva York, unos volúmenes capaces en los que se puede construir, que además se matizan un poco por soleamiento. Pero lo más interesante es que acaban generando unas bandas que tienen 3 tiras. Una tira, la primera que está de la izquierda, que es de vivienda colectiva vinculada a la calle. La segunda es en la central, que es una determinada a vivienda unifamiliar, que se eleva para generar debajo una sombra en la que poder hacer mercados o poner terrazas y demás. Y una tercera banda de vivienda unifamiliar que está vinculada con los campos. Se introducen algunos temas de urbanidad para evitar rincones, para tener cuidado de que la ciudad que se genere sea interesante. Y se plantea por fases, una fase dependiente, una fase satélite y luego ya una fase realmente autosuficiente. El resultado lo paso más o menos rápido de las primeras 3 tiras y me voy a detener aquí porque están algunos de los ingredientes que luego recuperamos. Es decir, las 3 viviendas tienen colchones, algunos son climáticos, otros son de privacidad. Las 3 viviendas tienen muros equipados, a veces son muros permeables y otras veces son muros de aislamiento. Y las 3 viviendas tienen elementos indeterminados. Son esos espacios que no sabemos muy bien ponerles nombre, pero que son los que realmente dotan de flexibilidad a los edificios. Como os decía, la primera vinculada a la calle, con aparcamiento abajo, algunos locales comerciales, oficinas. Está pequeñito, yo creo. Sí, muy pequeño. La banda central, que es la que está elevada, y que tiene 1 o 2 patios. Y lo interesante de estos patios es que tienen un traje de invierno y un traje de verano, con unas telas técnicas de invernadero. En invierno lo que hacen es que dejan pasar el sol y actúan de colectores solares que calientan la casa, y en verano esa tela lo que hace es que refleja todo el sol y evita que se sobrecaliente la vivienda. Y luego la tercera, que es la que decíamos que está vinculada a los campos, tiene un pequeño taller o nave agrícola y también tiene como todas estas estrategias climáticas pensadas. Incluso aquí ya empiezan a aparecer algunas de estas estrategias sencillas que llamamos nosotros, como la tela esta de invernadero que estaba comentando, o una cubierta ventilada que en verano deja salir todo el calor para que no se sobrecaliente la casa, pero en invierno mete ese calor dentro de la vivienda para aprovecharlo, porque las horas de radiación siguen estando, más en climas como los nuestros. Generando así pues, una serie de herramientas, ahí están todas las posibilidades de vivienda, que nosotros vamos teniendo en cuenta y vamos adaptando a cada proyecto según las necesidades y los recursos que vamos teniendo. Bueno, ahora, no sé si se ve muy pequeñito. Bueno, estos son varios proyectos o concursos que hemos hecho en los que esta
hemos utilizado este mismo sistema de primero pues, analizar el contexto y a raíz de ahí crear una estrategia de aclimatación. Este era un concurso para un centro cultural que tiene toda la fachada una plaza y en la que analizamos tanto el soleamiento como los vientos y ver, bueno, como os hemos contado antes, a través del diagrama de Gibboni, ver qué zona se puede mejorar mediante estrategias arquitectónicas y bueno, y ver cómo afecta el sol de verano y de invierno. Este es otro proyecto que en este caso, al ser una plaza, pues una plaza que unía dos barrios de un pueblo a través del desnivel, pues analizamos en este caso el soleamiento y los vientos para ver qué zonas serían más agradables. Bueno, el resultado es el que se ve aquí a este lado, que no sé si se ve muy bien. Este proyecto es también de una plaza que rehabilita un antiguo lavadero y se hizo también un estudio de los vientos y de cómo afectaba para ver que la plaza se refugia del viento frío de invierno y se abre para recoger el viento de verano que proviene del río y mejora las condiciones de confort. Este es un proyecto que también reactiva una zona industrial de antiguas fábricas y en este caso el diagrama central es en el que mostramos cómo gestionamos por fases. Primero, qué naves hay que rehabilitar para la estrategia, qué agentes intervienen y cuáles son las estrategias climáticas para ello. Este es un concurso de viviendas en Mallorca que premiamos, o sea, una propuesta que tenía cada vivienda, son 8 viviendas, cada vivienda tiene un patio propio y está protegido con unas telas que hacen el mismo sistema que Pedro ha contado antes, con un traje de invierno y otro de verano para sacar el máximo partido del clima. Y bueno, estas son unas viviendas más sencillas que se ventilan con ventilación cruzada y con el uso de materiales locales producidos en el mismo sitio. Bueno, perdón. Bueno, se construye con muros de carga de termoarcilla que funcionan muy bien es la parte de la derecha, que funciona muy bien térmicamente, y luego los forjados son de madera. Bueno, una vez que tenemos, o sea, en el proyecto que tenemos ya el contexto y las aclimataciones, el tercer paso, que para nosotros es quizá el más importante, que lo hemos llamado texturas como una forma en la que ver que ya introducimos los materiales, que construimos las obras y ver un poco qué texturas tienen esos materiales y el conjunto de ellos. Como hablan la materialidad engloba tanto pues, el acabado como las propiedades mismas y con la densidad y la inercia, porque según qué estrategia climática vamos a llevar a cabo, necesitamos unos materiales u otros. Y también el análisis del contexto nos dará unos materiales que hay en la zona o que sean más fáciles de conseguir que otros. Con respecto a este tema, nos hemos fijado en la arquitectura queríamos traer a la arquitecta Lina Bobardi, que, así por explicarlo rápido, pues se podría decir que construyó obras de hibridación entre lo moderno y lo vernáculo, y que para ella el trabajo del arquitecto no debería responder solo a valores formales, sino a un compromiso social. El segundo libro que veis no es de una arquitecta, es una diseñadora industrial que se llama Angela Jongerius y que
pone en valor el diseño imperfecto y que ella tiene una necesidad de inventar un nuevo lenguaje para la tactilidad o para las texturas, para el ritmo, o sea, una nueva forma de mirar a los materiales. Y que si se piensa en un oficio antiguo, ¿cuál sería el futuro de ese oficio, de esa artesanía? O sea, ¿cómo lo mantenemos o cómo lo modernizamos? Y eso nos parece muy interesante a la hora de si seguimos usando los materiales de la misma forma que se han usado o si usamos los mismos oficios pero con otros materiales, y muchas veces entramos en esas discusiones. El tercer libro es un libro de un arquitecto de Francisco González de Canales, titulado El manierismo y su ahora, que explica un poco el escenario actual de la arquitectura, en el que da una visión optimista del trabajo de estudios jóvenes, muchos de ellos españoles, y cómo su manera de enfrentarse a la crisis han desarrollado una actitud frente a la arquitectura que, a pesar de las limitaciones, es capaz de adaptarse a las contingencias o a las circunstancias que tiene. Entonces, ahora vamos a contar algunas de las obras que estamos construyendo y en las que hemos, más o menos, de cierta manera, pues, seguido el análisis del contexto y de las aclimataciones, y hemos seguido esas estrategias. El primero es una vivienda unifamiliar aislada en una urbanización para segunda vivienda, sobre todo en verano. En Albacete, perdón. Y estos son los primeros análisis que hicimos en el proyecto, que son todos muy parecidos a los que ha contado Pedro más extensamente en el otro proyecto, en el que analizamos el viento y las condiciones climáticas, sobre todo el soleamiento para una correcta ubicación del edificio en el solar. Y aquí hacemos un análisis del programa en el que, analizando un poco las dimensiones mínimas, las orientaciones del programa según soleamiento y las necesidades del cliente, pues para dónde orientar las diferentes piezas y la relación entre ellas. Y el proyecto final se ubica en la parte delantera del solar, que tiene algo más de 1000 metros cuadrados, y la casa se sitúa en la primera mitad, liberando toda la parte trasera para la piscina, para que esté más protegida en términos de privacidad, y en la parte delantera se reserva un jardín con vegetación de hoja caduca que permita comer al sol o protegerse cuando esté sombra. Y la vivienda, por una cuestión de normativa, debían tener todos los espacios en un solo volumen, tanto el garaje como los vestuarios de la piscina, y entonces nos sirvió para hacer un edificio muy compacto en el que se organizan tres bandas, como podéis ver, con 2 muros equipados en el centro, que son las franjas más oscuras. En el centro tiene un salón pasante que comunica el jardín delantero con el trasero. Es bastante amplio porque era un requisito del cliente poder juntar a toda la familia para las celebraciones. Y a la derecha, en la banda de la derecha, están los dormitorios separados de ese salón, aislados mediante ese muro equipado. Y a la izquierda ya quedaría, pues, el garaje y la cocina con el porche. No sé si lo veis bien, pero en el muro equipado de la derecha están como los armarios y el baño, que está separado entre la ducha y el váter, para así poder tener más posibilidades, como son 4 en la familia, para que puedan usarlo. En este
En esta casa la ventilación es muy importante, puesto que está pensada para que puedan estar frescos en verano, que no pasen calor, y está garantizada porque la ventilación está con las fachadas opuestas. Y además del salón pasante está el pasillo que enfrenta dos puertas, una en cada dormitorio, para que por la noche puedan ventilar. Y el porche trasero se protege mediante una celosía cerámica para que pueda pasar el aire y refresque el ambiente. Bueno, la entrada al porche sur es el que en principio recibe el golpe de calor, evitando que así llegue al interior. Y el salón tiene una estrategia sencilla de las low-tech que ha hablado Pedro, porque al ser un espacio tan alto, permite que el aire caliente se acumule ahí arriba, dejando fresco la parte de abajo en verano. Pero además ese aire se puede evacuar. Aquí es una foto de obra en la que se ve un poco ahí arriba unas rejillas por las que sale el aire, y esas rejillas están dan a un motor muy pequeño que se activa con una sonda de temperatura y que evacúa el aire por esos tres cuadraditos que salen a la fachada principal, que es un poco más parecido a las rejillas tradicionales. Y luego el otro de la derecha sería la ventilación natural del porche delantero que da a ambas fachadas. En este caso, bueno, la elección de los materiales es muy importante para nosotros, y en este caso el ladrillo, que incluso entra al interior de la vivienda. Y bueno, este es el pasillo que da a los dormitorios, que veis como enfrenta una puerta con la otra para ventilar. E incluso ahora que ya está casi terminada, esas ventanas tienen unas contraventanas para que quiten el soleamiento, pero que permitan correr el aire y así ventilar. Que esas son también parte fundamental de la estrategia climática. Y bueno, son como... La vivienda se ha intentado hacer con pocos materiales para que sean todos homogéneos. Y aquí el patio delantero, que está a la espera de plantar los árboles para que sirvan. Los plantaron la semana pasada, o sea que ya hay árboles. Ya tienen árboles. Y bueno, aquí un par de detalles que a nosotros nos gustan especialmente, que en este caso el constructor sí que se atrevía a hacer algunos detalles con ladrillo, hizo otras rejillas como esta, o incluso este alero con la gárgola de ladrillo y el canalo oculto. Bueno, al final es una vivienda muy sencilla, la que os enseñamos algunos, porque no tenemos todavía fotos finales. Y bueno, esta era una foto que nos manda el cliente que nos ha gustado la foto, como un día de lluvia habían puesto esta... En este caso gigante. Es que ha sido muy agradecida la obra, porque el cliente nos ha ido mandando, pues un día que llueve nos manda que los niños han estado jugando al bádminton en el salón. Es como, pues se agradece que tengas altura, ¿no? Y luego esta que es, oye, que he montado una cama elástica en el garaje, o sea... Bueno, os cuento esta otra, es una vivienda unifamiliar también, en este caso es entre medianeras, en un pueblo de Ciudad Real de unos 2000 habitantes, que tiene una farmacia en planta baja y una vivienda en la parte superior. El problema es que, bueno, el reto principal es que el solar era muy estrecho es que hay menos de 5 metros en la parte más angosta. Y sobre todo que tiene apenas 5 metros en fachada, lo cual había que compartir la puerta de entrada a la casa con la puerta de la farmacia. Entonces nos quebramos un poco la cabeza y acaba saliendo una vivienda que tiene algunos de estos elementos que hemos nombrado antes, como este muro equipado que se sitúa en la parte de la izquierda, que es el oeste,
además protege porque todavía el vecino solamente tiene una planta, con lo cual el meter ahí ese colchón, esa especie de aislamiento extra, nos viene bien. En la planta baja es el almacenaje de la farmacia, este muro equipado, que está en rojo. En la primera es armario en la entrada y luego el aseo. Y en la parte de arriba están los baños, tanto de los niños como de los padres. El de los niños, además, volvemos a hacer este juego de separar ducha e inodoro para que con las mismas piezas puedas tener el doble de posibilidades de uso. Y luego también en este sitio hace mucho frío en invierno, pero hace mucho calor en verano. Entonces es fundamental esta ventilación cruzada por un lado. Y bueno, os cuento que hay un detallito que nos gusta mucho, que es que justo en el dormitorio de los niños, no se ve casi, bueno, el muro, o sea, el tabique que los separa no llega hasta fachada, se queda un poquito antes, hay una puerta corredera de manera que pueden abrirla y tener un espacio de juegos común los propios niños. De hecho, es curioso porque lo intentamos colocar en proyecto, la propiedad dijo que no, y un día llegamos a obra y nos encontramos que el tabique no llegaba. Y les dijimos, ¿y qué ha pasado aquí? Y dice, hombre, aquí iba una puerta corredera, ¿no? O sea, no lo entendieron en plano, pero les gustó el concepto. Y luego el elemento fundamental es la escalera, o sea, el que va hilando toda la vivienda y el que tiene la estrategia climática como siempre. Es una gran chimenea que en verano permite abrir la parte superior y succiona todo el calor. Y luego también mete mucha luz, por encima pintada entera de blanco, es realmente curioso lo que es capaz de iluminar, porque al ser tan profunda, tan estrecha y tan profunda, pues el centro, el corazón de la vivienda corría el peligro de quedarse muy oscuro. Aquí igual esta vivienda está terminada, pero terminó justo en pandemia y apenas tenemos fotos terminadas, o sea que os traemos fotos de obra. Y luego esta última que ha mencionado antes Alejandro es la Casa Oz, que es una vivienda para una familia joven en Villanueva de la Cañada, en Madrid. Y en esta lo que nos encontramos al llegar fue esto, 2 encinas imponentes, 2 pinos bastante bien cuidados al fondo y un olmo impresionante en el centro de la parcela del vecino que esperamos que jamás construyan y que se tire muchos años allí. Evidentemente, pues desde el primer momento nuestra obsesión era preservar la vegetación y construir una vivienda que participara de todo esto que nos encontramos cuando fuimos. Y al final acabamos proponiéndoles una casa en un árbol, como concepto. Luego hay que... la vivienda lo que hace es que, por un lado, la propiedad quería que todo fuera, es una pareja que vienen de haber vivido en chalés de estos adosados y deben haber cogido como una fobia a las escaleras, entonces todo en una sola planta, pero claro, había que ir acomodando esta planta a las encinas. Y luego, por otro lado, nos pedían que hubiera una sala de juegos en el sótano. Entonces les dijimos, no, el sótano tiene que ser esta casa en el árbol, que tiene además una materialidad distinta al resto de la casa. Como veis, la vivienda se desarrolla, se extiende, coge todo lo posible en planta baja, con un salón, entrada también pasantes, de jardín delantero a trasero, una cocina muy grande en la que cabe un coche dentro, a pesar de que la hemos intentado hacer más pequeña, pero no nos han dejado. Y que tiene una vista muy bonita de la encina más grande, y luego ya los dormitorios que se organizan al sureste. Y luego arriba aparece esta pieza de sala de juegos en la parte superior. Esta obra está más o menos así y la verdad es que la visión una vez que te subes a la copa de los árboles es bastante interesante. Y no podemos traer las fotos de texturas, pero esta vez es como un mood board de lo que va a ir acabando siendo. Bueno, y el proyecto que engloba mejor estos tres conceptos que extraemos es el Teleclub con colchones térmicos, que es el edificio con el que hemos tenido un poco de repercusión en algunos medios de arquitectura y por el que nos han nominado a varios premios. Creemos que quizá por las particularidades del proyecto y por su contexto.
Aquí vemos varias partes del proyecto en el que tenemos las texturas, que al ser nuestro primer proyecto juntos ha sido difícil, lo difícil ha sido conseguir trasladar lo que habíamos pensado a la realidad constructiva y darle estas texturas y conseguir que se acerque a las intuiciones táctiles de cómo nos lo habíamos imaginado. Para situaros un poco en el contexto geográfico, el proyecto se ubica al noroeste de la provincia de Soria y esta zona tiene una densidad de población menor a 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Es una de las zonas menos pobladas de Europa y además la población está bastante envejecida por lo que el acceso a los servicios básicos es fundamental y esta área se enfrenta a un verdadero reto demográfico. En paralelo, en el mismo año en el que nosotros empezamos con el proyecto, en el 2016, se publica el libro de La España vacía, de Sergio del Molino, y hace que se ponga el foco en la despoblación y en el reto demográfico. Noviercas es un pueblo muy pequeño, tiene 150 habitantes y solo la mitad vive en invierno. Así como dato es conocido por ser el pueblo donde vivió Bécquer con su mujer y sus 3 hijos y escribió las rimas y leyendas. Y ahí lo que veis marcado en oscuro es el teleclub, que fueron unos edificios que se construyeron en los años 60, 70, unos casi 6.000 en las zonas rurales, y contenía pues la Casa de Cultura, el Círculo, el Casino, y llevó la primera televisión social y en el caso de Noviercas al pueblo, y tiene un rol muy importante allí. Está situado al borde de la antigua carretera y en medio de una plaza, y va aquí a la izquierda la torre y la iglesia. Es que no se puede marcar. No se pasa. Este era el antiguo teleclub, que era un edificio muy oscuro, muy compartimentado, con los techos muy bajos, pero lo usaban a diario, tenía mucho arraigo en el pueblo y una asociación cultural muy activa, por lo que el alcalde en marzo de 2016, el ayuntamiento decide acondicionar el teleclub y para ello convoca un concurso con la intención de consolidar ese lugar como centro social. Y como él mismo cuenta, el alcalde, el objetivo que tienen es que las personas que viven en lugares tan vacíos demográficamente tengan la posibilidad de tener parecidos derechos sociales a los que viven en las ciudades. Y para ello también albergar nuevas actividades, porque su rol en el pueblo es fundamental. También quiere que el teleclub dé solución a más necesidades y hacer que la gente no tenga que desplazarse y atraerlas. Ahí entramos nosotros, que nos presentamos al concurso y ganamos con el lema colchones térmicos, descrito como el que recibe el golpe y conserva la temperatura, que también es un poco lo que veníamos trabajando hasta el momento. Presentamos una propuesta en la que habría gran parte de las fachadas para darle flexibilidad, añadiendo los colchones que, además de favorecer climáticamente, ampliaban la superficie, porque el condicionante más restrictivo del concurso era poder reunir a 250 personas en una comida. Nosotros abordamos este concurso de la misma forma que veníamos haciendo con los otros proyectos, con un análisis del contexto climático para poder dotar a los espacios del confort térmico mediante esa estrategia de colchones térmicos. Cuando ganamos, el alcalde conocía muy bien nuestra propuesta, le gustaba mucho, pero nos dijo que el edificio estaba en muy mal estado, que había que evaluarlo porque ellos planteaban demolerlo. Entonces hizo un diagnóstico del edificio y decidieron que lo mejor era demolerlo y construir uno nuevo. Y teníamos que construir el edificio partiendo de los mismos conceptos que en el concurso y que recordara al antiguo teleclub. Para ello, la volumetría del nuevo teleclub parte de 2 espacios principales,
a los que le añadimos a cada espacio su colchón más el paquete de servicios, creando unas cubiertas algo heterogéneas que recordaban al anterior, y optamos por una cumbrera común en la cubierta y cortamos a 2,70 para darle un poco de homogeneidad a todo, convirtiéndolo como una carcasa gracias al uso de los materiales. Al interior, como veremos después, cada espacio y su colchón tienen nervios paralelos que a su vez son perpendiculares al espacio contiguo para significarlo y orientarte en el edificio. Esta es la propuesta del proyecto de ejecución y este es el interior, que quizá, bueno, como es el momento más importante de nuestro proceso, porque conseguimos como pasar de un render al el edificio construido. Esta es la materialización exterior, donde se puede ver esa carcasa. Y bueno, es que no sé si se ve. Se ve perfectamente. Sí se ve, ¿no? Sí. Aquí sería como el edificio con la cubierta levantada y en la que se ven los dos salones principales con los colchones, el acceso arriba a través del cortaviento, y en el lateral es donde están los servicios, la cocina y... Aquí se ven los nervios, aquí se ven muy bien los... Sí, la dirección de los nervios del forjado. Bueno, aquí para entender... Está en la dirección contraria, pero sí. Sí. Ay, este es lo mismo. O sea. Bueno, el edificio al final funciona como un edificio, como un híbrido, y es capaz de resolver tanto las necesidades del día a día, como podéis ver, pues es un bar, es el lugar donde se reúnen a jugar las cartas, donde se vende el pan, donde llevan el correo, se vende el periódico, el punto wifi, o incluso donde se conecta el banco cuando va una vez a la semana. Y también es capaz de acoger a todos los habitantes en celebraciones públicas, en eventos, teatros o incluso celebraciones privadas como cumpleaños, convirtiéndolo en una extensión de lo doméstico. Esta convivencia de usos, lejos de ser un problema, se convierte en el punto más importante del proyecto, creando un edificio flexible que se prolonga también, el interior se prolonga hacia la plaza. Se puede usar, como veis arriba a la derecha, todo el edificio a la vez, o solo un salón, aquí en azul, o como abajo solo la cafetería, o incluso el salón y la cafetería a la vez, pero con usos distintos. Esa flexibilidad la conseguimos a través de puertas correderas, tabiques móviles y biombos que expanden los espacios y multiplican las posibilidades de uso. También aseguran su adaptabilidad y, por tanto, su sostenibilidad para el futuro. En el día a día el edificio se puede atravesar de paso y forma parte un poco de la calle, como una plaza cubierta, porque la gente entra, pasa, saluda en el bar y sale por el otro lado. Gracias a eso, ese es un edificio permeable y accesible, que también se extiende hacia la plaza. La estructura del interior está ejecutada mediante forjados de nervios de hormigón in situ. Aquí unas fotos del proceso de obra, donde van viendo los pilares y el forjado de la cubierta de cafetería, donde teníamos estas bovedillas que se ven allí al fondo, con la que luego este es el hormigonado de la cubierta del salón principal, donde se ve la torre al fondo. Otras imágenes. A ver. Y bueno, ya en el interior
aparte de la estructura de hormigón, para crear la continuidad que nos permite esta flexibilidad entre los salones. Optamos por un pavimento continuo también de hormigón, y de esta manera se refleja la luz y le da calidez al edificio. El pavimento es el que es continuo y homogéneo, y son los forjados los que te ubican en el edificio. Decidimos usar el mismo hormigón de la misma planta, con la misma dosificación y el mismo árido, porque tampoco había mucho más de lo que pudiéramos usar en la zona, pero le cambiamos la textura, hicimos unas pruebas puliéndolo directamente en el forjado sanitario, y al final el resultado nos gustó mucho, es prácticamente como un terrazo in situ. Para las fachadas, lo que sería el contexto constructivo, abordamos esta integración desde varios ángulos, tanto el cromático paisajístico, pero también el cultural. Aquí vemos cómo Noviercas está en el área de influencia del Moncayo, que tiene mucha presencia en la arquitectura mudéjar, y que hay edificios construidos de ladrillo por toda la zona. Son patrimonio de la... Por lo que decidimos que el ladrillo iba a ser el material de las fachadas, a la hora de integrar el edificio con el entorno, en la calle de al lado, como probamos con varios tipos de ladrillos a ver cuál es el que mejor quedaba. Lo que pasa que aquí también entra el contexto económico, en el que teníamos un presupuesto muy ajustado y no podíamos poner el ladrillo que nosotros queríamos, entonces tuvimos que elegir dentro de los ladrillos baratos cuál es el que podíamos poner, pero intentar que no pareciese un ladrillo industrial como los que se ponen en los edificios de viviendas. Entonces intentamos jugar con el espesor de la llaga o con el tono del mortero y cambiar el aparejo para darle esa diferencia. Entonces hicimos esta prueba que lo pudo ver el alcalde, incluso el pueblo, para ver si estaban de acuerdo con el acabado. Para la carcasa que os hemos contado antes, usamos también la misma teja y el mismo ladrillo, que es la estándar, y de la misma fábrica. Y lo que conseguimos es que la linealidad de las tejas se prolonga y da la vuelta en vertical mediante el paraparejo sin trabar de los ladrillos, y así dar esta homogeneidad a la cubierta. Bueno, para que todo coincidiera, pues dibujamos todos los ladrillos de todas las fachadas, como tenían que ser los encuentros, la modulación, incluso los aparejos en sardinel en los arranques del terreno, y también están pensadas las holguras y los márgenes. El resultado se integra con los edificios del paisaje y la cultura del pueblo, de casas bajas y cubiertas a dos aguas. Y bueno, esto es un cuadro del hermano de Becker, de Valeriano Becker, en el que se ve la torre, y a nosotros nos gusta nuestra foto con la escena de la torre actualizada. Con menos gente. Con menos gente. El que, intentamos que el edificio no coja mucha presencia, para que se pueda seguir viendo la torre desde todos los ángulos del pueblo. Que esta es una vista desde la antigua carretera, cuando entras al pueblo, pues que lo puedas seguir viendo. Y esta sería la torre, la vista desde la torre, hacia lo que es el pueblo y el teleclub que se ve ahí al fondo. Esto aproximando desde el ayuntamiento hacia el club. Y algunos detalles de esta carcasa que os hemos comentado. Y luego, respecto al contexto climático, Noviercas está a 1100 metros de altura, está muy cerquita del Moncayo, que es esta montaña de aquí, que llega a los 2300, y es un sitio en el que en invierno nieva. Nieva, se quedan aislados algunas veces. Y además tiene un viento norte muy frío, el cierzo, igual que el de Zaragoza,
Entonces, nada, apenas 2 kilómetros del pueblo aparecen estas barreras que lo que hacen es que evitan que la nieve se meta en caso de ventisca, para que os hagáis un poco de idea del contexto. Entonces, lo que hace el edificio es que se cierra completamente a norte, el norte sería como la esquina esta de aquí de la izquierda, para protegerse del viento, y se abre a sotavento, a sureste y a suroeste, buscando el sol del sur, porque Soria, gracias a ese viento, tiene muchas horas de radiación solar, tiene cielos muy limpios. Entonces, la estrategia de aclimatación son estos colchones térmicos que en invierno actúan como captadores de radiación solar, es decir, el sol entra, precalienta el aire para que el salto térmico con el que entra ese aire en el sistema de climatización sea menor, entra como precalentado. Y también, por la geometría que tienen, permite que el sol entre hasta dentro, calentando estos pavimentos de hormigón que gracias a su inercia van soltando calor a lo largo del día. En verano lo que hacen es justamente lo contrario, evitan el sobrecalentamiento porque se pueden ventilar, se puede abrir la parte superior, de manera que se autorregulan, el aire caliente sube y se evacúa, y luego se pueden abrir completamente para generar ventilación cruzada, que además está favorecida por los vientos dominantes. Pero no es solo una estrategia climática, sino que es una estrategia espacial también y es una estrategia proyectual, ¿no? Se construyen descomponiendo las capas de contacto con los salones principales, se duplican mediante una piel de policarbonato, que es la que veis aquí moverse, lo que nos permite pues, jugar con el límite tanto programático como climático. A la izquierda del todo tenéis la calle, luego el colchón que no está climatizado y luego el interior. Esto genera un espacio extra, que es bastante acogedor, que no está calefactado, y al final los dos colchones suponen como un tercio de la superficie del edificio, de manera que este tercio nos ayuda a climatizar los otros 2 tercios y hace que todo el edificio tenga cierto confort con mucho menos consumo energético. Además, cuando los árboles crezcan, reforzarán un poquito la estrategia climática, porque son árboles, como pasaba en la Casa Ja, de hoja caduca, que harán que en verano con la hoja se lleven el golpe de calor, y en invierno, cuando caiga la hoja, permitirán que pase el sol para calentarlos. También la geometría está pensada para proveer de sombra al salón principal, a los salones. En este caso es el colchón suroeste, el que en el pueblo llaman el porche, porque es más bajito y más profundo, lo que hace que se pueda proteger del viento, del sol de tarde, del suroeste, que es más horizontal. Mientras que este otro, el colchón sureste, lo que hace es protegerse de un sol de mediodía que es más vertical, por eso puede ser más alto. Ahí los tenéis medio abiertos los dos. Y luego aparece también en un momento del proyecto la urbanización como parte del proyecto. Al final el edificio son 550 metros cuadrados construidos y la plaza son otros 500 metros de superficie. Nos gusta siempre contar respecto a esta urbanización un elemento que puede parecer muy tonto, pero nos parece muy interesante, que son los bordillos. El mismo bordillo se utiliza para hacer el límite entre la calzada y la acera, para hacer todos los peldaños de la plaza, pero también es el alféizar, el umbral de las ventanas y de las puertas de todo el edificio. Al final acabamos utilizando un elemento de catálogo fuera de contexto, pero es que era lo que teníamos en ese momento, lo que era barato y lo que podíamos utilizar. Y luego, este otro espacio, que es el cortavientos, que os ha comentado antes Rocío, es una pieza muy importante climáticamente, porque es la que nos permite abrir una puerta, que se cierre, luego la otra y que no entre el frío, pero es fundamental en la estrategia programática, porque es la pieza que permite que se utilicen los aseos utilizando un salón o el otro, pero sí uno, pero no el otro. O sea, realmente es la clave para que se puedan independizar. Y queríamos terminar enseñándoos que una vez entendidas las dinámicas de este pueblo, con este contexto poblacional tan frágil, para nosotros lo más importante son estas fotos. Esto es sería septiembre, octubre, en el que nos manda un viernes por la noche el alcalde una foto haciendo una obra de teatro utilizando todo el salón principal del teleclub, o
o estas otras en las que se ve, incluso con el mobiliario cómo es la comunidad que al final habita este espacio, ¿no? Porque las actividades tienen como un carácter, al ser tan poquitos, tienen un carácter como muy inclusivo, muy horizontal, y en un momento dado nos damos cuenta de que el encargo consistía en hacer un lugar de reunión en el sitio donde hay menos gente para reunir de toda Europa. Y os dejamos el vídeo que tuvimos que montar en pandemia, con lo cual son imágenes fijas. Pero que hace un recorrido. Pues muchas gracias. Preguntarnos lo que queráis o... ¿Qué presupuesto tenían para el teleclub? Repite. Yo te he oído, pero igual... Vale. Hay que saludar a la gente. Saludos ahí a la gente que está en su casa. ¿Qué presupuesto tenían para el teleclub? Pues te lo digo en euros metro cuadrado, que probablemente sea lo más fácil, lo más homologable. Sí. Al final ha acabado costando 570 euros metro cuadrado el teleclub y la urbanización en torno a 60 euros metro cuadrado. Hace un par de semanas lo contamos esto en un premio en Francia y uno de los miembros del jurado nos dijo: por ese precio aquí no hacemos ni el aparcamiento. O sea, sí, la verdad que la manera de los Pirineos los salarios de precios cambian bastante. ¿Y qué sistema de climatización tienen aparte del pasivo natural? Bueno, por cuestiones de que al final estás en un pueblo, con lo cual no tienes gas, no existe, el propano tiene estos problemas de que no te puedes colocar, al final tuvimos que ir a eléctrico. La verdad es que tiene un parque eólico cerquita y parece que lo ves así con mejores ojos, ¿no? Usar el eléctrico. Y entonces es todo aire-aire, porque así podíamos solucionar con un solo sistema, por una cuestión económica, la ventilación, que ahora ha sido tan importante, y el clima. Entonces tiene recuperadores de calor. Al final esto coge este aire precalentado, lo mete al sistema, lo hace pasar por los recuperadores de calor y ya lo lanza. Y al salir el aire caliente pero sucio le extrae el calor para dárselo otra vez al siguiente y sacarlo fuera. Sería un poco... O sea, aire-aire, realmente. Y así estrategias de sostenibilidad, aparte de esto y de utilizar materiales económicos y tal, ¿tuvieron algún otro planteamiento así específico que a lo mejor no hayan comentado? Bueno, quizás el que más nos gusta de todos es plantear la flexibilidad del edificio como un elemento de sostenibilidad, porque eso nos permite que dé uso a las actividades que tienen hoy en día, pero quizá pueda también servir para unas actividades que no sabemos cuáles son en un futuro. Y les va a permitir usar ese mismo edificio y no tener que construir otro. Que también iba por ahí un poco lo que le pasaba al anterior, que era demasiado rígido, ¿no? Y no permitía adaptarse a los tiempos. Sería un poco entonces, sí que la flexibilidad es interesante como concepto. Gracias. Yo quería comentar un tema sobre el ladrillo que me ha resultado curioso, porque yo soy de aquí, pero he estado 11 años viviendo en Zaragoza, y cuando llegué a la península, claro, aquí en Canarias no estamos muy acostumbrados a la construcción en ladrillo, a mí me parecía estéticamente, no me gustaba nada. Pero con el tiempo le vas cogiendo pues el gusto, ¿no?, estético,
Y entonces me ha resultado curioso lo que comentabas del tema del ladrillo, de qué ladrillo no habías podido elegir, porque además vi que tenías algunos como en varios tonos, unos más oscuros, más azules, ¿no? Más tirando a más oscuro, y me quedé con la duda de cuál era el que hubieras usado y si eso hubiera cambiado la solución final tan delicada que han usado para darle un poco más de riqueza, ¿no? Que todos esos despieces del ladrillo para que coincidieran con la teja, ¿no? Probablemente no hubieran surgido si hubieras cogido el otro ladrillo, o sí, ¿no? O sea, era un poco la duda con la que me quedé. Bueno, en principio no queríamos que el ladrillo fuese perfecto, sino que fuese más un ladrillo rústico que no tiene como todas las aristas perfectas, que están como un ladrillo más manual, que tiene esas imperfecciones. Entonces, gracias a esas imperfecciones, aunque esté todo pensado y bien estructurado, el aspecto final no es como tan liso o tan... Entonces, por eso lo que conseguimos hacer es, en vez de una llaga estándar y perfecta, hacer una llaga un poco más grande para que sea esa imperfección y le diese un tono más rústico a través de la llaga. Sí, llegamos a ver ladrillos de estos aragoneses aplantillados que ya son como un gran formato, pero que curvan mucho. Hubiéramos tenido problemas también en caso de utilizar ladrillos manuales, aparte que son impagables, a efectos de... O sea, al final es un producto industrial lo que hemos utilizado, que te da ciertas garantías que igual el otro no puedes llegar. Y en un edificio público, pues quieras que no, hay un poquito de riesgo que... No, pero ha quedado... me gustó cómo le daban el plus luego de todo, pues haber cuidado tanto la llaga, que es como una cosa que parece que no tiene tanta importancia, ¿no? Y bueno, sí, y al final te adaptas un poco al material que tienes. Sí que es verdad que ladrillos tradicionales súper bonitos, pero que luego no los puedes usar así tan, a lo mejor tan libremente. También decirte que debemos tener como un palé de ladrillos ya acumulados solo de muestras, o sea... y seguimos pidiendo más, no aprendemos. O sea, yo al final le cogí cariño al ladrillo, que te digo, cuando yo llegué a la península decía, ¡qué horror, todo ladrillo! Pues no, la verdad es que luego al final me gusta. Y esta zona que tiene que sí, Borja, Calatayud, Tarazona, que son patrimonio de la UNESCO, todas las iglesias, todos los... Sí, o sea, con el mudéjar que comentaba, que es muy importante, sí. Gracias. Buenas tardes otra vez. Muchas gracias, felicitarles a los dos por la manera que han tenido también, ¿no? De contarnos los procesos, las consolidaciones también, ¿no? De las teorías puestas en prácticas, como hablábamos antes, ¿no? Esa parte tan importante que tiene que ver con la teoría, pero también con la puesta en práctica, ¿no? De esa línea de investigación y apuesta, ¿no? Y mi pregunta realmente tiene que ver, bueno, enlaza un poco con la anterior, tiene que ver con que, bueno, he detectado un poco, por lo que nos han mostrado, que en cada proyecto pues hacen una pequeña investigación sobre la materialidad con respecto a, pues, a un detalle constructivo, ¿no? En este caso era como evidente, tenía también ese punto tan mágico, ¿no? De participación, ¿no? De decir, pues se plantea esto y con respecto a esta materialidad, ¿no? Con cómo lo ven, pero en otros proyectos, ¿no? Se ve como que hay una pequeña parte que tiene que ver también con una investigación vinculada a lo material, a lo mejor hilvanando también con lo que decías, ¿no? de Hela Jongerus, ¿no? Que es fascinante, que tiene que ver también con ese punto de imperfección, pero es que es tan difícil llevar a la materialidad, ¿no? Real, ¿no? Y me preguntaba si, vinculado a esa línea de investigación, si plantean para cada proyecto pues ese pequeño testeo, si le da tiempo de poder hacerlo en los procesos constructivos de obra, o si son testeos que vienen, como decías ahora, pues tenemos una acumulación de ladrillos o de lo que sea, ¿no? Porque, bueno, también un poco, como nos han contado, como ese proceso de formación, pues igual también estuvieron en Solano Benítez, ¿no? Decía, no sé si llegaron a coincidir con Gloria Cabral o... Sí. Bueno, pues todo ese punto, ¿no? De incluir los procesos constructivos como parte del léxico de la propia obra, ¿no? Pero que muchas veces en los tiempos los tiempos de proyectos, de espacios públicos y demás es muy difícil, ¿no? Poder dar una respuesta, pero en cambio ustedes nos han contado proyectos igual
de una escala más privada, pero otros también públicos, en los que se da ese momento, ¿no?, para el testeo y para poder verificar pues ese detalle, ¿no? Si está en el orden de la seguridad con respecto a una determinada decisión, ¿no? Pues es verdad que eso que tanto en la pregunta con el ladrillo y esto que nos comentas ahora, sí que estamos muy influenciados por ese tiempo que pasamos en Paraguay junto con Solano y con Gloria, y ahí empezamos a valorar más positivamente el ladrillo, y ellos, ese testeo en obra es su día a día, es cómo funciona, no está pensado previamente como aquí, que lo tenemos todo que visar y decir cuáles van a ser. Ahí es completamente distinto, pero sí que nos atrajo mucho como esa forma de trabajar, y lo intentamos meter un poco en las obras lo que podemos. Y es verdad que algunas cosas sí que las tenemos pensadas antes, o si vemos que hay un poco de indefinición o que el constructor no quiere poner algo de lo que tenemos en proyecto, pues siempre buscamos una forma de hacerlo con lo que tenemos. Por ejemplo, en la casa Ja, el constructor funciona muy bien trabajando con ladrillo. Entonces le íbamos proponiendo pues también el alféizar de las ventanas, ahí dijimos, no, bueno, pues pon los ladrillos así, y lo proponía. La gárgola esta que hemos visto en V fue suya, o sea, el constructor llega, ¿cómo resolvemos esto? Y pues, con ladrillo, ¿no? O sea, que ya entraba al juego y acaban resolviéndote ellos muchos problemas. Sí, sí. Y en cuanto a lo del gabinete, gran parte de las conversaciones que tuvimos con ellos y demás tenían que ver con... O sea, parece que la traslación que hemos hecho nosotros de lo que aprendimos en el gabinete sea el ladrillo, y probablemente no tenga tanto que ver con el ladrillo, sino con su manera de entender los recursos con los que cuentan. Es decir, el ladrillo, esta pregunta era habitual. Lo que hacen ellos en Paraguay es imposible hacerlo en Europa por un montón de cosas, y entre otras porque su ladrillo es tan malo, o sea, se parte casi con la mano, es muy poroso, Entonces consiguen hacer cosas que tú ahora mismo lo intentas hacer en España con un ladrillo y es imposible. O sea, y bueno, y por el cumplimiento, ¿no?, de las normativas. Bueno, eso además, y los seguros. De todas maneras, no, o sea, el enlace, que ahora es verdad que parece como evidente que enlazaba por el tema del uso del ladrillo, pero no me refería a eso, sino más porque realmente hay mucho... emana mucho esa manera de aproximarse al proyecto, pero más vinculado al tema de la aclimatación, el entorno, ¿no?, el propio estudio de ellos, ¿no?, que siempre cuentan el tema de las hojas cuando caen. O sea, que la conexión no iba tanto por lo material, sino por digamos que evidenciar como una práctica que vamos a ir a una estética que tiene más que ver con un envolvente, ¿no?, más que con el ladrillo, aunque es verdad que se puede entender que está... No, y con una gestión de recursos, que es lo que nos pareció a nosotros por lo menos muy interesante. Y luego en cuanto a la imperfección, es una cosa que también le vamos dando como muchas vueltas, porque por eso aparece Gela en todo esto, ¿no? Es muy difícil hacer algo imperfecto, es decir, a día de hoy en el contexto, en el mundo en el que nos movemos, es más difícil conseguir que las cosas parezca que están mal hechas a hacerlas relativamente bien, porque siempre hay soluciones de catálogo, soluciones muy probadas o muy tal, que no te permiten tener como ese movimiento. Y necesitas, por un lado, el oficio, que cada vez se van perdiendo, por otro lado, que todo el mundo entienda que quieres hacer eso. O sea, es una situación un poco complicada, pero al final la conclusión que hemos llegado así a veces es que nuestros elementos de catálogo en algunos sitios como estos son esos oficios. Es decir, tú no puedes ir allí y decirle haces una fachada de sate no sé qué, no sé cuántos, porque no saben lo que es. Sin embargo, una fachada con ladrillo, caravista, tal, están dentro de su... Sin embargo, te vas a un contexto tipo Madrid y le dices hazme una fachada caravista, y dicen no, o sea, ponemos un sate, ¿no? O sea, hay que como adaptarse y mimetizarse ahí en las condiciones. A mí me gustaría saber algo, no sé si lo entendí muy bien, sobre la calefacción, porque es un tema muy grande en invierno. Por eso, ¿cómo han solucionado eso?
o es suficiente la circulación del aire durante el día podría ser por la noche? No. Supongo que no. No, como preguntaban antes, tiene un sistema de aire acondicionado, digamos, de calefacción por aire acondicionado. Lo que pasa es que... Sí, lo que pasa es que si digamos que tenemos fuera 0 grados, ¿no? El aire entra al colchón, le da el sol, lo subimos 10 grados así. Ese aire ya precalentado entra al sistema de climatización, que tiene un recuperador de calor, en el que se cruza el aire limpio a 10 grados con el aire sucio que sale a 20 y tantos. Se calienta un poquito más, vamos a poner, no tengo ni idea, 15 grados. Y entonces ya lo que tienes que aportarle de electricidad es solamente el último golpe que va desde los 15 hasta los 22. Con lo cual no has empezado en 0 grados que está el aire fuera, sino que has ido y optimizas el sistema, pero aún así tienes que seguir metiéndole calor. Y más en Soria en invierno. Pero solo los 2 tercios del edificio. Y eso es otra, y solo a 2 tercios del edificio. El otro tercio lo puedes usar. A ver, también hay que tener en cuenta que en Soria la gente en invierno pues suele llevar jersey gordo y... O sea, no son las mismas necesidades que puedes tener en casa. Están bastante más acostumbrados al frío. Nada, vosotros por invitarme.